Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 38. Interludio. El movimiento de las esferas. 28 de noviembre de 2004 después de Cristo, ciudad de Fuyuki. Por fin, el sol salió sobre Fuyuki, y la ciudad despertó lentamente de su pesadilla. La capa de nubes finalmente se había disipado, y tras tanto tiempo en la oscuridad, Kairi se deleitó con la vista del amanecer. Menuda noche. Tras su encuentro con Rider, ambos se desplazaron por la ciudad para apoyar a los demás equipos de la Torre del Reloj y el conglomerado. Resultó que, si bien la nigromancia de Kairi era prácticamente inútil contra los demonios que habían empezado a manifestarse junto a los monstruos invocados por el Grial, los misterios elementales de los demás hechiceros funcionaban con relativa normalidad, sobre todo los de aspecto fuego, por alguna razón. Kairi no estaba acostumbrado a ser superado en el campo de batalla. Su nigromancia y sus años de experiencia lo convertían, cuando trabajaba con alguien más, en el más peligroso del equipo. No había nada de malo en ser superado por un sirviente, claro. ¿Qué demonios? Las bebidas que podría conseguir con solo esa historia serían dignas de admirar. Pero ser superado en armamento por los enviados londinenses y las fuerzas especiales del conglomerado había herido su orgullo, y no iba a mentir. Se habían unido a varios combates a pequeña escala, y el instinto de Rider los condujo infaliblemente a las luchas donde los humanos perdían contra los monstruos. Aunque la nigromancia de Kairi era inútil contra los demonios, su presencia había asegurado que nadie cometiera ninguna estupidez cuando el caballero de armadura negra, montado en un caballo espeluznante y empuñando una lanza aún más espeluznante, cayó del cielo. Entonces, después de ese horrible momento en el que la realidad pareció romperse en las costuras, y que estaba seguro reviviría en sus pesadillas por el resto de su vida, el sirviente del monte lo había traído directamente a este lugar, donde los maestros habían reunido a las víctimas rescatadas del ataque del sirviente renegado, y estaban haciendo su resistencia contra los demonios que estaban apareciendo por toda la ciudad. Si Emilia y Saber no hubieran logrado derrotar a Pretender, los sirvientes y maestros restantes lo habrían apostado todo a un último asalto al Gran Grial, comenzando con un bombardeo de fantasmas nobles que habría arrasado la montaña y exigido una explicación descomunal para los mundanos. Peor aún, probablemente ni siquiera habría funcionado, así que Kairi se alegró doblemente de no haber tenido que llegar a ese punto al final, incluso si solo tenía una vaga idea de cómo se había evitado esa pesadilla. Todo lo que sabía era que los ataques demoníacos al gimnasio habían cesado repentinamente, y los últimos demonios se habían disuelto donde se encontraban, aislados del infierno del que habían salido arrastrándose. Momentos después, Saber salió de la montaña cargando a su maestro inconsciente en brazos, antes de ser conducida a la enfermería de la escuela por los demás maestros. Kairi sabiamente decidió no intentar entrar a esa habitación, y en su lugar patrulló el borde de la escuela mientras llamaba a los otros equipos para verificar que la situación se estaba calmando en toda la ciudad, antes de finalmente dirigirse a la azotea. Desde allí arriba, podía ver a la gente salir de sus hogares, observando los daños causados por la tormenta y las batallas entre los hechiceros y las fuerzas del Grial. Los humanos habían hecho todo lo posible por reparar los daños, o al menos modificarlos lo suficiente para que pareciera natural, pero simplemente no habían tenido tiempo suficiente para eliminar todo rastro del conflicto nocturno. De los miles de habitantes de la ciudad, solo un pequeño grupo llegaría a conocer la verdad de lo sucedido y de lo que podría haber sucedido, lo cual, sin duda, era lo mejor. Ya iban a tener pesadillas desde el breve instante en que la influencia del Grial se extendió sin control. Poder dejarlo atrás y olvidarlo sería beneficioso para todos. La chica de pelo morado le había dado un café de la sala de profesores de la escuela al subir, bendita sea. Kairi ya estaba demasiado mayor para trasnochar, pero la ambrosía marrón sin duda le había ayudado, y o estaba más cansado de lo que creía, o los profesores tenían buen gusto para el café, porque había sido una de las mejores tazas de su vida. Su teléfono sonó y contestó inmediatamente después de comprobar el identificador de llamadas. «Hola, Sissigou-san», dijo la voz familiar de su jefe. Kairi notó distraídamente que no parecía cansado en absoluto, y eso la ofendió un poco. «Hola, Kodai-san», respondió.
¿Estás comprobando si sigo con vida? Sí, rió Kairi ante la brusca respuesta del otro hombre. Nuestros instrumentos notaron que la amenaza al mundo se resolvió hace tiempo. ¿Cuál es la situación en la ciudad? Tranquilos. Nos encargamos de los monstruos que llegaron a la ciudad desde el exterior, así como de los que aparecieron de la nada cuando la situación se complicó. Necesitaré más detalles en tu informe sobre esa última parte, Shishigou-san, comentó Kodai, aunque Kairi presentía que sabía exactamente de qué hablaba, lo cual, dado que Kairi aún tenía más preguntas que respuestas, era ligeramente preocupante. ¿Y las bajas? 3 de los nuestros, 4 del departamento. Fue una de las primeras cosas que revisó una vez que la situación se calmó. No está mal para un escenario catastrófico, aunque no podemos atribuirnos el mérito. Los chicos fueron quienes solucionaron el problema. En efecto, se entregará un bono adicional a su cuenta, así como en la de cada empleado que participó en esta operación. Y las familias de quienes no lo habían logrado también serían atendidas, Kairi lo sabía. Había una razón por la que el trabajador independiente seguía aceptando trabajos del conglomerado a pesar del peligro de las misiones a las que lo enviaban. O bien se preocupaban de verdad por su gente, o eran lo suficientemente pragmáticos como para saber que actuar así fomentaba la lealtad y aumentaba la eficiencia. Ojalá algunos de sus otros clientes también lo supieran, pero probablemente era pedir demasiado, incluso para un grial incorrupto. ¿Cómo están nuestros aliados locales?, preguntó Kodai. Todos siguen con vida y no parecían muy heridos cuando los vi, respondió el nigromante. Pero están exhaustos. Emilia estaba inconsciente la última vez que lo vi, y los demás maestros no están lejos de estarlo. Yo tampoco, para ser sincero. También tenemos un grupo de monjes que fueron capturados por el pretendiente y utilizados como recipientes para su hechicería. Estoy en una escuela ahora mismo, creo que se llama Academia Murahara. Siguen inconscientes, pero deberíamos llamar a alguien de la iglesia lo antes posible para que compruebe si hay alguna corrupción persistente. Eso se solucionará. Hoy se anunciará públicamente que la amenaza terrorista ha sido controlada, pero la gente debe permanecer en sus casas hasta que se evalúe adecuadamente la situación. Nuestro equipo de limpieza inventará una mentira creíble para contarle a la población. Tendrá que explicar lo que pasó en la escuela, señaló Kairi. El gimnasio quedó prácticamente destrozado por nuestra pelea. Seguro que se les ocurre algo, le aseguró Kodai. Buen trabajo, Shishigou-san. Por favor, informa a nuestros amigos que los contactaré directamente más tarde y luego descansaré un poco. Con gusto, suspiró Kairi al terminar la llamada. Se giró para salir de la azotea, pero la puerta que daba a las escaleras se abrió. Maldita sea, estaba aún más cansado de lo que pensaba por no haber notado que alguien se acercaba. El hombre que salió a la azotea llevaba un uniforme deportivo de repuesto que le quedaba un poco pequeño, pero aún así mejor que los andrajos que llevaba cuando Kairi lo conoció la noche anterior. Hola, saludó Kairi. No tuvimos tiempo de presentarnos anoche. Soy Kairi Shishigou, dijo, ofreciéndole la mano. Tras un par de segundos de vacilación, el otro hombre se le estrechó. Soy Soichiro Okusuki, se presentó. Soy profesor en esta escuela. Probablemente no mentía, ya que los chicos lo llamaban sensei cuando peleaban juntos en el gimnasio, pero a menos que el sistema educativo japonés hubiera cambiado mucho desde la época de Kairi en el instituto, Kusuki no era un profesor cualquiera. Sin embargo, Kairi conocía demasiado bien la etiqueta del mundo mercenario como para preguntarle así sobre el pasado de alguien. Al menos, antes había que haber compartido unas copas más. ¿Qué va a pasar con los monjes?, preguntó Kusuki. He vivido con ellos durante años. Por eso me llevaron con ellos cuando ese sacerdote loco atacó el templo. Quería preguntarles a mis alumnos, pero pensé que sería mejor ir directamente contigo. Procedimiento estándar para este tipo de situaciones, empezó Kairi, decidiendo que no iba a decirle al hombre que tenía delante que la mayoría de los magos los habrían matado a todos y quemado sus cuerpos para facilitar las cosas. Sus recuerdos del ataque al templo serán borrados y se les implantarán otros nuevos que encajen con la narrativa que se use para explicar este desastre. Sus recuerdos serán vagos, pero se achacará al estrés y las lesiones.
No hay que preocuparse por los efectos secundarios. Lo hemos hecho con tanta frecuencia que el proceso se ha perfeccionado hace mucho tiempo. Ya veo. Para alguien que había sido poseído por una entidad sobrenatural hacía apenas unas horas, ese hombre estaba muy tranquilo. Supongo que eso explica cómo todo esto pudo haber permanecido en secreto durante tanto tiempo. Supongo que me pasará lo mismo, ¿no? Probablemente, dijo el nigromante encogiéndose de hombros. Claro, anoche ayudaste a combatir a los demonios, pero sigues siendo un mundano, ¿no? Siendo franco, olvidarte de esto probablemente sea lo mejor para ti. Yo creo que preferiría no hacerlo, dijo el hombre en voz baja, como sorprendido por sus propias palabras. Aunque la mayor parte de lo que experimenté fue desagradable, sería un mal maestro si estuviera dispuesto a renunciar a las lecciones que aprendí. Interesante. La mayoría de los civiles que Kairi había conocido y que habían estado expuestos al lado oculto del mundo ansiaban que les borraran la memoria una vez que se convencían de que la ignorancia era más segura que el conocimiento, o se ponían histéricos porque eso no sucedía a cualquier precio. No es que les sirviera de mucho a largo plazo, aunque Kairi siempre intentaba ser lo más amable posible al hacer lo que debía. Alguien como Kusuki, que quería conservar sus recuerdos pero lo hacía con calma, era una rareza. Pero entonces, no muchos civiles podrían golpear a un demonio inmediatamente después de ser liberados de la posesión. Si quieres seguir en el mundo iluminado por la luna después de todo esto, puedo ponerte en contacto con alguien, ofreció. Siempre que estés afiliado a una facción reconocida, es posible que recuerdes lo sucedido. Según la impresión que Kairi tenía de él, Soichiro Kusuki era exactamente el tipo de recluta que el conglomerado siempre estaba buscando. Creo que me gustaría eso, respondió Kusuki con una leve sonrisa. 28 de noviembre de 2004 DC, Londres, Torre del Reloj. En los años transcurridos desde su regreso a la Torre del Reloj después de la Cuarta Guerra del Grial, Weaver había pasado por una serie de situaciones estresantes que lo habían hecho querer convertirse en un mago simplemente para poder volver atrás en el tiempo y estrangular a su yo pasado por pensar que ser reconocido por la Asociación de Magos era algo a lo que aspirar. Sin embargo, podría ser el peor hasta ahora, y ahí, como detestaba que la parte pesimista de su cerebro lo obligara a añadir ese último calificativo a la afirmación. Para empezar, no había dormido desde la llamada de Emilia informándole de la supervivencia y muerte de Gilgamesh. Para entonces, tenía sangre en su torrente de cafeína en lugar de lo contrario, mucho más saludable. Pero eso no era todo, ni mucho menos. Estaba sentado en su oficina, con Reines a su lado. Una situación que ya de por sí era de la que los hombres más inteligentes habrían huido gritando. Sin embargo, la presencia de su hermana adoptiva quedó eclipsada por el hecho de que el asiento frente a ellos, al otro lado de la mesa baja, estaba ocupado nada menos que por Lorelei Bartomeu y, quien había irrumpido hacía un par de horas y aún no se había marchado. Weaver quería culpar a Basset Gray por no detenerla, pero era lo suficientemente realista como para saber que ninguno de los dos podría haber hecho nada. Los contactos de Bartomeu en el Instituto Atlas la contactaron alarmados al enterarse de lo que sucedía en Fuyuki. La subdirectora les dijo que ya estaba al tanto de la situación y que se estaba gestionando, pero que no le gustaba que la mantuvieran al tanto. Por instinto de supervivencia, Weaver le contó todo lo que Emilia le había contado, redactando cada frase con cuidado para evitar quebrantar su secreto. Desafortunadamente, esto no era nada nuevo a lo que no estuviera acostumbrado como señor de la Torre del Reloj, pero aún así era mentalmente agotador. Cuando por fin sonó su teléfono, Weaver podría haber llorado de alivio por la interrupción, de no ser porque sabía que no debía mostrar debilidad delante de Reines ni del subdirector. ¿Sí?, preguntó. Laurel Mello y segundo, dijo una voz que reconoció como la de Rin Tosaka. Su pronunciación en inglés era nítida y sin acento, aunque su agotamiento aún era claramente audible. Le llamo para informarle que la situación en Fuyuki ha sido resuelta. La crisis ha sido prevenida. Es una gran noticia, señorita, respondió Weaver, conteniendo el alivio gracias a un considerable esfuerzo de voluntad. Debo informarle que no estoy solo en la habitación, así que le conviene tener cuidado con lo que dice.
Bartomeu lo fulminó con la mirada, pero la casi certeza de que ella lo matara más tarde era superada por la certeza de que el contrato Geass lo mataría si deliberadamente dejaba que Tosaka revelara información que deseaba mantener confidencial al no contarle sobre los espías. No había puesto el teléfono en altavoz, pero eso no impediría que Reines o el vicedirector escucharan todo lo que decía el mago japonés. Estoy demasiado cansada para esto, murmuró Tosaka. ¿Quién te acompaña? Mi hermana adoptiva, Reines el Mello Yerchisorte, y la subdirectora de la Asociación de Magos, Lady Lorelei Bartomeu. Ambas conocen la situación en Fuyuki. Oh. De acuerdo. Según los términos de nuestro contrato, te autorizo a informarles sobre los términos generales de nuestros acuerdos, tal como se definen en el anexo 2, sección 3. E inmediatamente, Weaver sintió que las ataduras de su Geass se aflojaban al responder el misterio a sus palabras. Además, probablemente necesitemos que regreses aquí como parte de la limpieza y el informe en persona, así que tendremos que hablar de ello. Pero, interrumpió un enorme bostezo el joven jefe Tosaka, luego. Ahora mismo, solo quería que supieras que el mundo no va a terminar después de todo, y nadie de nuestro grupo murió en el proceso. ¿En serio? Weaver se sorprendió, aunque gratamente. Incluyendo a los sirvientes, confirmó Tosaka con cierta petulancia. Te llamo en 24 horas, ¿de acuerdo? Ahora me voy a dormir. Adiós. La llamada terminó antes de que Weaver pudiera responder, dejándolo frente a dos de las mujeres más peligrosas que jamás había conocido mirándolo. Te acompañaré a Fuyuki, dijeron Reines y el subdirector al mismo tiempo. Fue solo gracias a años de experiencia que Weaver no se puso a llorar. 29 de noviembre de 2004 después de Cristo, Avalon. Poco a poco, el jardín se recuperaba. Las flores volvían a crecer de las cenizas, y la arquitectura blanca y deteriorada se reconstruía. Había aparecido una pequeña peana de piedra, sobre la cual descansaba el origen del timbre. Un teléfono negro y antiguo que no desentonaría en un museo. Claro que el teléfono no existía realmente, pero incluso alguien como el mago de las flores seguía anclado en la percepción humana, y por eso Avalon reflejaba el contacto exterior de esta manera. «Hola», exclamó alegremente el mago al descolgar el auricular. Merlin al habla. «Hola, Merlin. Soy Kodai. Gears-kun. Hace tanto tiempo que no llamaste que pensé que te habías olvidado de mí». Hablamos hace solo 2 días, Merlin, dijo con seriedad el maestro del conglomerado Miasira. Cuando te llamé para asegurarme de que estuvieras preparado para lo que se avecinaba. ¿Recuerdas? ¿Sí? Merlin parpadeó. Tienes razón. Parece que ha pasado mucho tiempo. Me lo imagino, dijo Kodai con paciencia. Estaban acostumbrados a las travesuras de Merlin, lo que solo impulsaba al mago de las flores a esforzarse más por asustarlos. ¿Cómo va el jardín? Recuperándose, respondió Merlin con sinceridad. El daño fue grave, pero nuestros queridos héroes detuvieron al pretendiente antes de que superara el umbral crítico. Tomará tiempo, pero todo debería volver a la normalidad con el tiempo. Por cierto, la Terrible confirmó que logró encerrar a todos los nunca nacidos involucrados en el ataque, incluyendo a ese bastardo de Corfaeron. Bien, respondió Kodai con sentimiento. Una eternidad en el Tártaro es mejor de lo que ese desgraciado merece, pero asegurarnos de que no denuncie a sus amos es más importante que castigarlo por sus pecados. ¿Qué hay del trono? ¿Alguna novedad que contar? No. Como uno de los 2 únicos habitantes de Avalon, Merlin era el que más fácil tenía de todos para acceder al sistema, y eso era precisamente lo que hacía desde que no había tenido que seguir reparando el velo mientras el Grial corrupto intentaba destruirlo. Sigue igual que te dije la última vez. Perdimos los orígenes espirituales del Rey de los Caballeros, el Rey de los Magos y el Rey de los Héroes. Los registros de las hermanas Gorgonas también fueron borrados, al igual que, miró en dirección a su carcelero y compañero de exilio, antes de continuar en voz más baja, ella aún lo oiría, pero le pareció lo más educado. Los del Caballero de la Traición, debido a su estrecha relación con el Rey de los Caballeros.
Por lo que había podido deducir al examinar los daños, estos últimos parecían haber sido tomados en el último momento, debido a lo estrechamente entrelazados que estaban con los del rey Arturo. Lo cual, comprensiblemente, no había ayudado en absoluto al ánimo de su carcelero. Son pérdidas bastante graves, comentó Kodai. Los tres reyes, en particular, eran algunos de los activos más poderosos del trono. Sí. Pero creo que, al menos en el caso de mi rey, no todo está perdido. En todo caso, Merlín tenía la esperanza de que todo este desastre al menos la ayudaría a encontrar la felicidad que merecía y que nunca había conseguido. ¿Estaba mal aferrarse a esa pequeña esperanza cuando había tanto en juego? Quizás, pero Merlín no lo creía. Su afecto por Artoria era una de las pocas cosas que el mago de las flores estaba seguro de que provenía de su mitad humana, y la apreciaba profundamente. Cierto, pero su situación es única. Supongo que las hermanas Gorgonas también son recuperables. Gilgamesh y Solomon, en cambio, los hemos perdido para siempre. Y, sin embargo, a pesar de estas pérdidas, no puedo evitar pensar que salimos airosos, considerando la situación. Tienes razón en eso, confirmó Merlín. A decir verdad, eso estuvo demasiado cerca. Teníamos a algunos de tus mejores agentes sobre el terreno, los refuerzos de Brisan desde Inglaterra, las hermanas Gorgonas, los tres fragmentos de mi rey, su amante y sus amigos, todos ellos repletos de contramedidas antidemonios. Incluso un reflejo de Selrech se manifestó al final para ayudar al chico a dar el paso final. Y no había sido una sorpresa para el mago de las flores, quien solo se había encontrado con un fragmento del monarca separado un puñado de veces. Y a pesar de todo eso, estuvimos muy cerca de la pesadilla, continuó, juntando dos dedos. No es que Kodai pudiera verlo, por supuesto, pero parecía algo que haría un ser humano normal. Sí. Antes, habríamos podido prever esto y prepararnos mejor. Pero cuanto más se acerca el muro de luz, peor se vuelve nuestra capacidad de predecir el futuro. La última vez que las cosas estuvieron tan mal fue. Lo sé. Merlín aún no había nacido cuando ocurrieron los sucesos a los que se refería Kodai, pero tenía acceso a los registros, tal como estaban después de tanto tiempo. Pero no podemos hacer nada al respecto, salvo prepararnos para capear el temporal lo mejor posible. ¿Y los demás? Las alarmas del instituto se han detenido, informó Kodai. No es que hayan sido muy útiles esta vez. Al menos, fue una buena prueba de sus procedimientos de emergencia, sobre todo porque ninguno de los miembros actuales tuvo que enfrentarse a una amenaza así. En cuanto al mar errante, han permanecido en silencio, pero todo su armamento sigue operativo. Bien. Claro, si la situación hubiera escalado hasta el punto de que el Instituto Atlas se viera obligado a abrir las puertas del mar errante y usar su contenido, en el mejor de los casos, toda hacia allá se habría considerado una causa perdida. También recibí noticias de la guardiana, continuó Kodai. Apenas pudo contactarme, pero al parecer la araña empezó a despertar cuando se activó el ritual del pretendiente en Fuyuki. A Merlín se le heló la sangre al recordar las palabras de su antiguo camarada. La entidad a la que los magos modernos llamaban Ort, y que había habitado las selvas de Sudamérica durante más tiempo que Merlín, era una de las pocas cosas que su clarividencia no podía mostrarle. No porque no pudiera, sino porque si alguna vez la miraba, estaba prácticamente garantizado que sucumbiría a la contaminación mental y se convertiría en una amenaza para el mundo entero. A diferencia de los que describían la última vez que la previsión del consejo fue cegada, los registros que había visto de la llegada de la araña a Gaia antes de que se viera obligada a su letargo actual habían sido rigurosamente censurados para evitar la corrupción, pero incluso lo poco que se le había permitido ver había sido materia de pesadillas. Lo que Corfaeron había amenazado con desatar podría haber sido de mayor alcance, pero al menos Merlín había podido observar el trabajo del pretendiente sin el riesgo de enloquecer de inmediato gracias a sus diversas protecciones y defensas. El Orte era una historia completamente diferente. De todos ellos, solo el guardián poseía las capacidades únicas y la fuerza de voluntad necesarias para vigilar su prisión. Por favor, dime que se detuvo cuando Pretender fue derrotado, prácticamente le suplicó al señor de los engranajes. Así fue, confirmó Kodai, y Merlín suspiró aliviado.
Por lo que sabemos, sigue dormido. Pero el mero hecho de que haya respondido a las acciones del pretendiente en todo el Océano Pacífico es, como mínimo, preocupante. Subestimamos su perspicacia, incluso en su estado actual. Algo para tener en cuenta cuando llegue la próxima crisis, reflexionó el mago de las flores. Y, por desgracia, llegará. ¿Sabes algo sobre eso? Sí. La marioneta del gran engañador vio a Shirou-kun, dijo Merlín, sin rastro alguno de humor en su voz. El velo sigue intacto, pero ahora que sabe que existimos, nos encontrará tarde o temprano. ¿Es eso algo que has confirmado con ellos? Sí, confirmó Merlín. Como orador de las esferas, solo él tenía la capacidad de contactar con los maestros distantes de la cábala del velo. Al fin y al cabo, para eso había sido creado. No saben exactamente cuánto tiempo tenemos, pero ocurrirá antes de que el muro de luz nos impacte. Entonces debemos ocuparnos de nuestros preparativos de inmediato. Me pondré en contacto con Brisan y el vigilante. Debemos hacerlo, asintió el mago de las flores. Me aseguraré de que la sanción y el verdugo también estén al día. Además, ellos me dieron otra instrucción más específica. Ah, qué raros. ¿Y qué era? Antes de que la primera legión llegue a Gaia, Shiro Emilla y sus compañeros deben aprender los secretos del mundo. 30 de noviembre de 2004 DC, Castillo de Innsbern. Estaba roto, un mero remanente de lo que una vez fue. Perdió su propósito, la razón misma de su existencia. No solo ni siquiera recordaba lo que había sido, sino que sabía, profunda e indudablemente, que ya no podría haberlo cumplido, ni siquiera si lo hubiera recordado. Todo lo que le quedaba era su odio y el impulso de buscar venganza. Venganza contra el rey cuya espada ardiente lo había derribado tan bajo. A pesar de su disminución, no era impotente. Aún se aferraba a los restos del conocimiento que había robado del trono, un pequeño añadido a una leyenda mayor que ahora se le había perdido, pero que, si se cultivaba adecuadamente, llevaba consigo la fatalidad de esa leyenda mayor. El remanente huyó por las venas del mundo, pero no pudo ocultarse allí por mucho tiempo. Pronto, el mundo lo notaría, y no podría resistir a sus defensores, no como estaba ahora. Pero había otro camino disponible. Uno abierto hace mucho tiempo, por almas necias y arrogantes que creían poder doblegar las leyes del mundo a su antojo, y luego agravar esa blasfemia haciendo trampa en el juego que ellos mismos habían creado, y salirse con la suya. El remanente se abalanzó sobre ese camino, recorriendo medio mundo. Una vez alcanzado su destino, oculto a la mirada de sus enemigos, lo que parecía su mente se tornó en venganza. Estaba a salvo, pero la seguridad no era suficiente. Necesitaba más. Extendió la mano y descubrió que había otros conectados a su escondite. Instintivamente, seleccionó al más fuerte de estos, y antes de darse cuenta de que algo había cambiado, atacó. El otro luchó con toda la fuerza de su voluntad ancestral, pero al final, no fue nada comparado con el odio devorador del remanente. Esa mente lastimosa, que había perdurado durante siglos como la mano guía de su especie, fue extinguida, y el remanente respiró por primera vez. Al hacerlo, su mente se abrió a nuevas posibilidades, al asentarse en la materia cerebral de su anfitrión y absorber sus recuerdos. Tantas opciones, tantas herramientas a su disposición. Parecía que había tenido mucha suerte con su escape. Señor Hubstacheit. Escuchó una voz cercana que gritaba con sus sentidos robados. ¿Sucede algo? No, respondió, hablando por la boca del cuerpo que había reclamado. Todo está bien. Entonces se oyeron gritos cuando el fragmento de la corrupción del grial que se había apoderado del cuerpo de Hubstacheit von Einsvern se puso a trabajar. Omar que, RH. Conrad Kursey seca y preludio. Es mejor morir como un mártir que vivir como un monstruo, dijo desafiante, mientras su sangre brotaba de sus heridas y caía sobre las arenas negras de Isban B. Quizás su hermano, en su locura, creyó que él también resucitaría de entre los muertos, compartiendo así la sombría visión de la existencia del dragón negro. De ser así, Vulcan era un necio. La inmortalidad no cambiaría las creencias de Conrad. El tiempo en que podría haberse convertido en el monstruo que los Eldars temían había pasado hacía tiempo, y él siempre se mantendría fiel a sus ideales. Justicia templada por la misericordia, el fuerte protegiendo al débil. No es que importara realmente.
Vulcan era el único que había heredado ese don particular de su padre. En cada una de las visiones del Rey de la Noche, cada vez que presenciaba la caída de un primarca, este no se alzaba de nuevo. O, si lo hacía, era como un eidolon distorsionado de su verdadero ser, esclavizado por los poderes oscuros que buscaban la ruina de la humanidad. El martillo cayó, y la oscuridad con él. Hubo dolor, pero fue misericordiosamente breve. Y entonces cayó, un espíritu desatado de su carne muerta y arrojado al mar de las almas. En esto, al menos, el primarca de la octava legión era igual a todo ser humano que hubiera vivido jamás. Y sí, allí estaban los habitantes del Inmaterium, que habían recibido 1000 nombres a lo largo de la historia de la humanidad y que pronto serían simplemente conocidos como demonios, acudían a deleitarse con su poderosa alma. Se armó de valor lo mejor que pudo. Esta no sería como ninguna otra batalla que hubiera librado, y al igual que su batalla con Vulcan, solo podía terminar de una manera. Pero aún así, no se lo pondría fácil. Una mano se extendió a través de la oscuridad, brillando con una luz familiar. Lo atrapó al caer, protegiéndolo de los depredadores que se acercaban. Conrad sabía a quién pertenecía esa mano, pero también sabía el precio que pagaría si intentaba salvarlo. Con la herejía comenzada y Guilliman marchando sobre Terra, este no era un sacrificio que pudiera permitirse. Déjame ir, padre, pensó, intentando pronunciar las palabras sin boca. Conrad nunca había sido tan hábil con sus dones psíquicos como Magnus, o incluso Lorgar. Su talento siempre había residido en su visión del futuro. Pero aún así, intentó enviar sus pensamientos a su creador, el emperador de la humanidad. Por mucho que apreciara haber sido rescatado del sufrimiento eterno a manos de los poderes oscuros, no quería que esa salvación se produjera a expensas del imperio. Al menos, por ahora. No era tan arrogante como para pensar que su actitud no cambiaría tras unas cuantas eternidades subjetivas a la merced inexistente de los poderes ruinosos. Había tormentos que podían quebrantar cualquier alma, por valiente o noble que fuera. Por un breve instante, una profunda sensación de amor y confianza lo invadió. Un último mensaje de su padre. Y entonces la mano dorada lo arrojó, arrojando su alma lejos, muy lejos, más allá del alcance de las manos aferradoras del caos, más allá de las profundidades del mar de las almas, más allá de la luz del Astronomicon y la oscuridad retorcida del aniquilador primordial. Conrad Curse voló más allá del borde del Immaterium Y. Negrura. Y luego. Otra cosa. Anne. Vive. Disculpen la larga espera por este fic, amigos. He pasado los últimos meses escribiendo Siapas Cain. Warmaster of Chaos Wayoun Girls Weapon y Sation of the Mythos. Y una vez que decidí retomar esta historia, bueno, resulta que un descanso de varios meses dificulta bastante volver a escribir una historia. Sobre todo cuando el capítulo va a sentar las bases del siguiente arco narrativo del fic. Tengo unas 20 páginas de notas sin un orden específico sobre lo que sucederá a continuación en esta historia, acumuladas a lo largo de los 4 años, maldita sea, se me olvidó hacer una actualización de aniversario. Que lleva existiendo. ¿Conoces esa escena de todos los JRPG donde personajes misteriosos tienen una conversación críptica que solo tiene sentido mucho más adelante en el juego? La escena con Merlin fue mi intento de escribir una de esas. El omake de esta ocasión lo escribí hace unos meses. Podría servir de prólogo para cualquier opción de crossover. Si te interesa, no dudes en escribir el tuyo y contarme sobre él. Dios sabe que no voy a empezar otra historia ahora mismo. Como siempre, espero sus pensamientos, comentarios y teorías. Zariel fuera.